Perdón la demora. Tenemos como un tema con las computadoras en el hospital, la mandamos a arreglar y está como desactualizada. Entonces, no quedan guardadas las reuniones y nada, lo comprobé cuando usé mi Zoom, que tampoco estaba guardada la reunión y yo sé que es como fija. Y buscando computadora dentro del hospital no es fácil porque estamos trabajando. Así que, bueno, vamos a dar hasta donde se llegue y el viernes se continúa, ¿sí? A ver si hay más. Si hay más. ¿Ustedes qué veían? Como que yo no me había conectado. Claro. Y yo estaba, Figuraba como que no había iniciado la reunión. yo la inicié en mi Zoom y evidentemente no hay que actualizarla, está lenta, es lo que se puede, chicos. Bueno, vamos a hacer, ustedes vieron la vez pasada todo lo que tiene que ver con el fenómeno de reclutamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? La idea era hoy ver las pruebas que evalúan el fenómeno de reclutamiento, que son pruebas que algunas de ellas las van a hacer en la parte práctica. ¿Sí? La mayoría de las que vamos a dar las van a ver, otras que son como abreviadas y esas no, yo les voy a decir cuáles. La que más me importa que podamos ver hoy es la prueba de Sisi, que ahora vamos a ver si la mucho acá. Todo es lento. ¿Ves? Ahí no ven nada. Todavía no. Bueno, o sea que esta computadora está lenta también. No tenemos la última tecnología en el hospital, así que nada, se hace lo que se puede. Se abrió. Así en la pantalla del Power. Sí, Ahora ahora se se ve. ve. Sí. Bien, aunque sea un par de minutos, que sea una prueba. Hay que estar muy, muy. O sea, doy el sí, sí, y vemos el viernes que tenemos probablemente otra compu que anda mejor. Y si no, tengo otra. Ahora sí. ¿Ven? Bueno, la prueba de Sisi es una de las pruebas, como les decía, para evaluar el fenómeno de reclutamiento, que se acuerdan que era el reclutamiento. Sí, cuando se produce una distorsión en las altas intensidades. Distorsión de qué? Sonoridad. La sensación de sonoridad. Bien. Sí. La prueba Sisi es porque es las siglas del índice de
la sensibilidad de los pequeños incrementos. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene que evaluar la distorsión de la sensación sonora, una es la amplitud tonal, que acá tengo el umbral tonal para cada frecuencia, que lo voy a necesitar para poder realizar la prueba de Sisi, y otras pruebas como estas, y como es la LOG, que son pruebas supraliminares, porque lo que van a investigar es qué pasa entre el umbral auditivo y el techo. ¿Sí? El campo auditivo, cómo se comporta el oído en ese campo auditivo. Si el campo auditivo es normal, si está pinzado, si está estrecho, que me está hablando probablemente está más limitado, puede ser por este fenómeno de reclutamiento, o si está extendido. Entonces, forma el SISI con las pruebas que eh, se utilizan para la evaluación de este fenómeno, pruebas supraliminares también, porque trabajamos por encima del umbral tonal. Ustedes siempre tienen que tener previos, ¿no? Entonces, estudian el comportamiento del oído a lo largo del campo auditivo y me permiten hacer un diagnóstico diferencial, porque por esto puedo ver si el paciente tiene hipoacusia coclear o retrococlear. En el caso de una hipoacusia coclear, de una severidad importante, vamos a tener el campo como, el campo auditivo como. Se acorta el campo. Claro, corto, estrecho, se pinza, se le dice. Y en las retrococleares probablemente mayor. Bien. ¿Se acuerdan que un sonido puro, un estímulo, un tono puro, tiene características físicas? Esto es lo real, ¿no? Tiene una determinada frecuencia, una determinada intensidad y dura lo que el estímulo tenemos que dure en el tiempo. Uno también puede medir el tiempo que dura un estímulo. Ahora, la característica psicoacústica es cómo le llega a ese individuo ese tono puro. ¿Cuál es su sensación? ¿Sí? ¿Cuál es la altura tonal en cuanto a la frecuencia? ¿Cuánto es la sonoridad o cómo es la sonoridad en relación a la intensidad y la duración? Puede ser que una persona en las mismas condiciones auditivas, eh, vamos a suponer que tiene una pérdida auditiva moderada, según sea el daño, según sea, ese paciente puede percibir probablemente una frecuencia objetiva como una altura tonal diferente respecto a la otra persona que escuchó esa misma frecuencia de dimensión física. Y acá está el tema de las diferencias en cuanto a sonoridad, altura tonal y duración frente al mismo estímulo, ¿sí? Entonces, un estímulo genera, en condiciones normales, la misma sensación en distintas personas no oyentes. Se supone que si ustedes tienen una visión normal, yo también, cuando se emite un estímulo de un tono puro, 1000 Hz, a 100 decibeles, yo siento la sensación sonora de esa intensidad, la identifico con 100 decibeles y ustedes sería algo parecido. Pueden variar en 5 o 10 decibeles, digamos, pero no más que eso. Cuando tengo una patología, puedo tener un mismo estímulo y sentir diferente en cuanto a las características psicológicas. Cuando se distorsiona la sensación de sonoridad, es que estamos hablando de el reclutamiento. ¿Sí? Cuando yo percibo una frecuencia, la altura tonal no coincide con la frecuencia, se habla de la diploacusia, percepción anormal de la altura tonal o un sonido percibido como ruido, tonómetro. Cuando hay distorsión en la sensación de sonoridad,
en relación a la intensidad, tiene que ver con el reclutamiento, y cuando la sensación es en relación al tiempo, a la duración, quizás dura un tiempo ese estímulo y yo lo siento como más corto en el tiempo que quizás ustedes, eso frente a una patología, es el fenómeno de adaptación y fatiga, que ustedes este fenómeno lo van a ver más adelante, ¿no? Con pruebas que investigan adaptación y fatiga. Entonces, nos vamos a meter en el reclutamiento, ¿sí? Pruebas que investigan el reclutamiento, una es el CICI, la prueba de CICI. Es un método indirecto, ¿por qué? Porque el paciente es el que tiene que dar la respuesta y a partir de ahí uno puede inferir que está reclutando ese oído o no. Bien, ¿en qué se basa? ¿Hasta acá me siguen? En lo que es la introducción del reclutamiento. Sí, ¿En qué se basa la prueba de CICI? El fundamento es el siguiente. Un oído normal, o una persona con audibilidad dentro de los parámetros normales, puede detectar incrementos de intensidad de 1 decibel recién cuando se presenta a 40 decibeles sobre un tonal. ¿Sí? Ustedes pueden tener audición, vamos a pensar una audición normal, 0 decibel, frecuencia mínima. ¿Sí o no? Si yo les paso 0 decibel, frecuencia 1000 Hz, y ustedes tienen el umbral, levantan la mano, y les paso ahora 1 decibel, ustedes no van a notar diferencia entre el primero y el segundo estímulo. Porque en condiciones normales, tengo que tener 40 decibeles sobre umbral para pasar, en ese caso sí, 40 decibeles, y si les paso 41 decibeles, ustedes van a percibir que algo se aumentó. Pero siempre a 40 decibeles sobre umbral. Entonces, un oído que recluta, no siempre tiene que reclutar en todas las frecuencias, esto después lo van a ver en las prácticas, pero en la frecuencia que estoy estimulando, si ese oído presenta reclutamiento, probablemente sea capaz de percibir ese cambio de 1 decibel entre un estímulo 1 y un estímulo 2 a menos intensidad sobre umbral que un oído no, porque la sensación de sonoridad está distorsionada. Probablemente sienta más fuerte un sonido, un tono, que lo que siente un oído normal. Recuerden que el campo se estrecha, llega más rápido al umbral de molestia. ¿Vieron la prueba de Watson y Tolan el otro día? Bien. Entonces, un oído normal no es capaz de percibir un incremento de 1 decibel a 20 decibeles sobre umbral tonal. Solo es a 40. En la prueba de CICI se toma 20 sobre umbral, con lo cual, si el paciente percibe diferencias de 1 decibel a 20 sobre umbral, me está mostrando que está distorsionada la sensibilidad porque un oído normal no podría nunca. ¿Preguntas? ¿Acabamos? Bien. ¿Cómo es la técnica? Ustedes primero tienen que tener los umbrales tonales entre 500 a 4000. Recuerden que en las pruebas supraliminales siempre utilizamos la frecuencia de la zona de la palabra. Tengo los umbrales tonales y al umbral de la frecuencia que voy a estimular, porque vamos a usar frecuencia 500, 1000, se hace en la 500, en la 1000, 2000, 4000. Si por ejemplo estoy usando la frecuencia 500, veo a qué umbral tengo la frecuencia 500, la tengo en 10. Ok, entonces, 20 decibeles más sobre ese 10, tonal, empieza a hacer la prueba. O sea, a 30 decibeles sería.
se le suman 20 cada umbral tonal. ¿Acá estamos? Bien. Lo que vamos a hacer, digamos, en la prueba es, en grupos, es larga la prueba, en grupos de 5 incrementos, 4 grupos de 5 incrementos, al paciente se le van a presentar estímulos donde un estímulo respecto a otro cambia en un decibel. Y tenemos que ver si el paciente lo detectó o no. Se hacen 20 incrementos de un decibel, repartidos en 4 grupos de 5 incrementos. Y para que el paciente, ahora les explico un poco más en detalle, pero para que el paciente no se condicione, que después es como que medio lo hace automático, se hacen incrementos entre 5 y 8 incrementos de 5 decibeles, que eso lo va a tener que identificar. Entonces, condiciona y descondiciona para ver que no sea algo automático después. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, pasamos un grupo de 5 incrementos de un decibel. Ustedes lo que le van a decir al paciente es, primero, levante la mano con el puño abierto o cerrado. Cerrado puede ser. Y usted va a escuchar un tono continuo, un sonido continuo. Si ese sonido tiene un aumento, una variación en la intensidad, abre y cierra el puño. Toque un botón, nos avisa. Y uno va pasando incrementos en esa frecuencia que estoy evaluando. Primero arranco con 5, para ver qué tiene que hacer. Entonces, el paciente está así. Paso a 20 sobre umbral en la frecuencia de 500, el tono a 20. Supónganse que tengo en 0 el umbral, lo paso a 20 sobre umbral. ¿Sí? Es un tono liso. Ahora le aumento 5 decibeles. Lo tiene que escuchar. Va a abrir y cerrar. 5 decibeles. Cuando me doy cuenta que ya sabe lo que tiene que hacer, porque es para condicionar eso, ahora sí, paso un decibel de aumento. Y no abre el puño. De los 5, uno no escuchó. Vuelvo a pasar, otro no escuchó. Vuelvo a pasar, otro no escuchó. Digo, quizás no entendió la prueba. ¿Sí? Ahí le paso 5. Si él vuelve a abrir, evidentemente esos 3 sabía lo que tenía que hacer y no los percibió como un cambio de intensidad. Y así van condicionando, descondicionando. Si el paciente, ustedes pasan un decibel y hace otro decibel, otro decibel. Digo, che, ¿se habrá condicionado al revés? Abre y no está escuchando. Ahí pasan un tiempo tono liso. Y si el tipo sigue, es porque eso estaba condicionado. Medio como empiezan a hacerlo automático. Y así, digamos, es la prueba de condicionamiento con 5 decibeles más y descondicionamiento con tono liso. Pero siempre buscando 5 incrementos de un decibel y anoto cómo me da. Voy a otro grupo de 5, vuelvo. Si respondió todo que sí, paso liso. Si no me sigue respondiendo, ya está. Está contestando bien. Vuelvo a pasar a otro grupo de 5, de un decibel. Veo, tacho los que me contestó bien o mal. Otra vez, condiciono o descondiciono, otro grupo, y así son 4 grupos de incrementos de un decibel por cada frecuencia. Si esa es la 500, lo termino y voy a la frecuencia 1000. Lo termino y voy a la frecuencia 2000. Lo termino y la frecuencia. Es larga, es tediosa. Algunos otorrinos la piden, ya casi nadie pide la prueba, las pruebas en general de reclutamiento. Sí, el Watson y Toran es muy útil. Y a veces, aunque no se pida, muchas veces, cuando tenemos un campo reducido, que sospechamos de reclutamiento,
cuando son pacientes que van a usar audífonos, por ejemplo, tomamos umbral de molestia porque nos permite ver hasta dónde podemos amplificar y no generar daño auditivo, ¿no? No trabajar sobre umbral de molestia. Requisitos. Tenemos que tener un audiómetro que nos permita realizar la prueba de SISI, porque tengo que usar eh, un potenciómetro que regule los incrementos, ¿sí? Yo marco en los audiómetros prueba de SISI y solo va generando el aumento de 1 decibel en un tono continuo. Tengo que además contar con umbrales de 500 a 4000, o sea, si ustedes tienen la frecuencia 500, vamos a suponer que la tienen en 80 decibeles. Y de ahí para las frecuencias graves no tienen más audición, tienen resto auditivo, no van a poder tomar. En la frecuencia 500, 80 más 20 me da 100, pero tal vez tiene umbral de molestia en 100. Entonces ya no tengo 20 sobre umbral, con lo cual no puedo tomar la prueba. ¿No? Contar con 20 decibeles sobre umbral. Y además contar con los umbrales, ¿no? El paciente a veces no se le pudo realizar una prueba de audiometría tonal, no voy a poder tomar prueba de reclutamiento porque necesito los umbrales siempre. Bien, lo que vamos a hacer es de esos 20 incrementos divididos en 4 grupos, cada incremento vale 5%. Y ahí van a sacar el porcentaje. De los 20, ¿contestó bien 20? De los 20, contestó 10 correctamente, lo cientificó. Y en función del porcentaje, voy a poder saber si el paciente tiene reclutamiento total, tiene reclutamiento parcial o no recluta. Antes estaba lo que se llama cicigrama, que esto ustedes no lo van a usar, pero para que sepan, entre 0 y 10% es normal, no hay reclutamiento. Y si tengo una patología conductiva, también me va a dar entre 0 y 10. Ya de 15 más o menos a 55%, el reclutamiento se dice que es leve, o le va a dar perspectivas leves, lesiones visibles a la cóclea, o puede ser alguna hipoacusia mixta que ya se está perceptivizando. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que entre 60 y 80% es reclutamiento franco. Entonces, a los fines prácticos, si ustedes quieren mostrar que en esa frecuencia hay reclutamiento, no pongan 50, 40%. Sean concretas, 70, 80%. O sea, no hay dudas que reclutan. Más cuando en la prueba de Watson y Tolan pinzaron también el campo y me mostraron que había un reclutamiento. Y quizás entre el umbral de comodidad y el umbral de molestia hay 20 decibeles entre el umbral de molestia y el umbral de comodidad, perdón, y molestia hay 20 y 20. O sea que está bien pinzado, eso que está reclutando. Y en general, no hablamos de reclutamiento cuando la vía ósea está a 30 decibeles. ¿Sí? Cuando cae más la vía ósea es cuando tenemos más chances de este fenómeno de reclutamiento. No ahí ponen algo, o no ponen reclutamiento o un reclutamiento parcial. Lo que van a hacer ustedes es anotarlo sobre el audiograma. Por eso en esta parte del año tienen que ser muy prolijos, porque hay un montón de datos que se vuelcan en el audiograma. ¿Sí? Entonces sean prolijos. Lo que van a hacer es a 20 decibeles sobre el umbral de cada frecuencia, ponen el signo correspondiente al oído, por derecho o izquierdo,
circulito chiquitito o crucecita chiquitita, el color correspondiente, y el porcentaje al lado. ¿Sí? El que tiene que ver, tengo que ver si estaba en la casa. Miren, vamos a ver casos clínicos. Normal. Acá no debería tomar yo un sí, sí. Nadie me va a pedir un sí, sí. Pero supónganse que lo van a tomar, la anotación sería así. Ven que ustedes en la frecuencia 500 tienen cero umbral tonal. Entonces, suman 20 decibeles, ponen el signo de correspondiente al oído y 0%. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. En el izquierdo, esto tengo el 5, ok. En 25, 0%, en 20, 25. ¿Sí? Acá tenemos una conductiva en el oído derecho, la pieza conductiva, y normal en el oído izquierdo. Tampoco debería ser el caso, pero si llegamos a tomar un sisi, la idea sería a 20 sobre umbral en el oído izquierdo, signo del color correspondiente y 0%, acá no hay dudas que no va a reclutar, y a 20 en el oído derecho, ¿ven? Porque acá cuando le paso los grupos, este se lo paso a 60, este a 65, y ahí es 65 y 66, un decibel más. Profe, ¿puede ser que ahí no debería marcarse en 250 el 0%? ¿Por qué no? ¿O está marcado en 500? Porque no lo llevo a ver bien. Este de este, este de este, este de este, este de este. Ah, sí, lo vi mal. Son siempre cuatro. Bueno, acá tenemos un normal y una perceptiva bastante leve. Una ósea que está máxima caída en la frecuencia 4000 de 30 decibeles. Acá pongo 0 en el oído derecho a 20 sobre umbral, y acá le pusieron 40, 20, 25, 40. No es un reclutamiento franco. Eso. En cambio acá, obviamente 0, y en esta, que es una perceptiva, 65, 70, 75, 80, acá sí hay reclutamiento, y fíjense, acá no está puesto el umbral de comodidad, sí el de molestia, miren cómo molesta ya a 100 decibeles. Si yo tengo un umbral de la frecuencia 4000, de 70 decibeles, y ya tengo 30 sobre umbral y ya tengo molestia, o sea, el campo está súper pinzado. ¿Se acuerdan que lo normal era umbral de tonal a umbral de comodidad 40 decibeles? Y de umbral de comodidad a umbral de molestia otros 40 decibeles. Ahora mi rango va entre lo que empiezo a escuchar y lo que ya me molesta, más límite 30, re poco. Hay mucha distorsión de la intensidad, de la sonoridad. Y eso me muestra el 80% que está reclutado. ¿Sí? Bueno, yo diría, hoy hagamos el CISE, que igual ya tienen para. Y nos quedaría Fowler, Lucher, el viernes. Igual ya todo esto me lo van a ver juntos en los prácticos, van de a una prueba. Eh, Después vemos si hacemos la intro de todas las que son las pruebas objetivas, o el mismo viernes o el lunes. ¿Cómo van con los prácticos? Bien, profe.
¿Bien? ¿Engancharon otra vez el ritmo o no? Y cuesta un poco. Hay que Cuesta. volver a. Sí, Pero más o menos el tema del ensordecimiento y eso, ¿repasaron? ¿Eh? sí, sí. Y de lobo, también. Para el viernes van a usar seguramente el link que usamos el viernes pasado, que era el que pasamos, como fijo, porque en la computadora de potenciales, que los viernes, cuando va Natalia, ya puede dar en la computadora de potenciales que anda mejor, y ahí está guardada la reunión, entonces entra seguro. Hoy estaban pacientes en potenciales, yo no podía usar esa computadora porque Natalia es la que hace potenciales, y si no está ella, que hay otra persona, hay pacientes citados hasta las 12 del mediodía. En la computadora de audiología pediátrica donde estoy yo, que usamos siempre, le tuvimos que mandar a modificar un par de cosas, y evidentemente está desactualizado el Zoom, porque el Zoom en otras computadoras, como en esta, mi Zoom, lo que pasa es que acá no tengo guardada la otra, mi Zoom entra sin problemas, y mi mismo Zoom en esa computadora no, para mí que está como desactualizado el Zoom. Entonces, yo pude dar acá en infantil, pero porque terminamos con los pacientes. Si hay pacientes, no puedo dar la clase acá. Entonces, ese es a veces el problema. Bueno, ya lo vamos a solucionar. Mi idea es de tener computadoras fantásticas que anden de 10, pero a veces contamos y a veces no. Pero el viernes, que la da Natalia, probablemente el Zoom sea ese. El de el curso de perfeccionamiento de otorrino, donde tienen la última, el último link. ¿Sí? Preguntas del sí, más o menos, ¿entendieron? No es difícil. Tomarlo es tedioso. Yo que lo he tomado es agota, porque aparte que condicionarlo, descondicionarlo, y son 5 incrementos, otra lista, y en el medio ir buscándole la vuelta para cada frecuencia. Y el tipo es muy difícil. Pero bueno, es una de las pruebas que se piden, en la que más piden. Más que el Lusher, que lo van a ver el viernes, y que el Fowler ni hablar, porque encima tiene que cumplir determinadas condiciones en la periodicidad para poder tomarlo. ¿Sí? Bueno, las libero. El viernes seguiremos con las pruebas supra. ¿Eh? Bueno, suerte a estudiar. Gracias. Chao, Gracias, gracias. profe. Gracias.